presenta. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar de política y lógicamente también de políticos, porque la vida, el día a día de la cosa social, de la sociología, es eso, es eso. ¿Qué resulta? Que hay un joven líder que aparentemente, igual que el general que soñó aquel otro líder que tenía que casarse con la gloria, con la historia, él, ese político, quiere casarse con la gloria. ¿Y de qué manera? Él, con su accionar, está enviando un importante mensaje que debe seguirlo toda la colectividad de su partido y toda la colectividad nacional que quiere un país unido, un país que es de todos, un país que es el nuestro, no el que está de aquel lado, de este lado, no, este es el país de nosotros, de todos, y de todos los grupos al interno de su partido y de todos los sectores a lo externo del PRD. ¿Qué sucede? Que él se está jugando, como dijo alguien, su porvenir político, se está jugando su credibilidad, porque como señalan algunos, con su participación en esta convención que va a realizar su partido, se podría de hecho justificar a la gente que está, comenzando con el presidente de ese partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Esa es una gran pregunta que la gente se hace. Pero, ¿qué hay más allá de ese importante paso que va a dar ese importante político? ¿Qué va a suceder a lo interno de su organización? Él, como los mesías de antes, vive recorriendo el país palmo a palmo y predicando su discurso, su verdad, que él dice que es la verdad de todos los PRDistas. ¿Y qué pasa? Que ya hay una convención. ¿Qué sucederá después de la fecha de esa convención? Alguien dijo en una oportunidad que al PRD solo lo destruyen los PRDistas. Y fue su máximo líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y Joaquín Balaguer y Ricardo dijo en una ocasión, no se metan con ellos, porque ellos viven matándose y al día siguiente están todos juntos. El PRD es una especie como de cualquier gran familia dominicana y ha parido muchas organizaciones. Si no hubiera pasado, por ejemplo, el problema del roce, de la división, del contraste y todo eso, el PRD, como de hecho lo es desde el punto de vista de la matemática, el principal partido del país, porque tiene más seguidores. Y las elecciones y las últimas encuestas de los últimos años y de los últimos meses, así lo dicen. Al regreso, después de estos comerciales, yo le voy a decir el nombre de ese hombre que se ha puesto los calzones largos, como se decía antes, para echar el pleito allá adentro, porque él dice
que no es fuera que hay que echarlo, sino ahí adentro. ¿Y en qué medida esto podría beneficiarlo o no? Y yo creo que lo va a beneficiar, y va a beneficiar a su partido, y va a beneficiar al país, y va a beneficiar a esta democracia, porque la democracia no es de un solo partido, no, la democracia es participación. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. De periodistas lo arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¿Qué arquitectura? Por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Los 8 documentales históricos producidos por Emilio Erasme Peña, productor de Huellas en la Historia, La Raza Inmortal, La 40, Peor que el Infierno, Lora Fernández, Nuestro Titán de Abril, La Conspiración de los Sargentos, La Rebelión de los Pilotos, Días Irrepetibles, Año 1960, Violencia y Crimen, y La Muerte de Trujillo, la gesta del 30 de mayo. Adquiérelos llamando al 809-530-2038 o al 809-530-5128. No te quedes sin conocer la última jornada de lucha patriótica del pueblo dominicano. Los carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Bueno, mejor que no despiertas. Sí. Claro, no te voy a decir. ¡Jarocha! Pa' la loma, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. La gran revolución educativa está en marcha. Los fondos para la construcción entonces de las nuevas 8.000 aulas que ascienden a 23.350 millones de pesos están contemplados en nuestro presupuesto para el año 2014. Por tanto, no hay nada que temer. El dinero de la educación se invertirá tal como ha sido previsto. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Bienvenido a su programa, doctor Guido Gómez Mazara. Qué placer tan inmenso. Para mí, en lo particular, que te he seguido desde que estaba muy pequeñito, es una inmensa satisfacción que estés aquí con nosotros, ver tu actuación frente a quienes tratan de desconocer lo que es una tradición de la política, de la democracia de este país, como es tu partido, el PRD. La convención cuasi impuesta está prácticamente al doblar de la esquina. Tú has estremecido al PRD y a la política de este país con tu rebeldía, entre comillas, para imponer tu tesis, tu opinión, tu capricho. Y ironía del destino, has arrastrado tras de sí y de tu idea a toda una legión de seguidores tuyos y de tu partido. ¿Qué tú persigues con aspirar a la presidencia del PRD, Guido Gómez? Bueno, con mucho gusto. Gracias por la invitación y por los afectos de hace muchos años que nos unen como familia. Lo primero que yo debo decir es que el PRD, más que un partido político, es un sentimiento nacional, que por espacio de 75 años ha estado liderando todos los capítulos de importancia en la vida nacional. Desde 1939, cuando se funda en La Habana, Cuba, hasta la fecha. Sí. Tú puedes estar de acuerdo o no con el partido en sus procedimientos, en sus métodos, en sus políticas públicas, pero tiene que reconocer que en el justo balance democrático, el PRD es un partido esencial. Frente a eso, la actual coyuntura dentro del PRD establece dos visiones que tienen que coexistir, porque el día en que todos pensemos iguales en el partido, es una logia, ¿no? O una organización democrática. Frente a eso hay una visión excluyente, autoritaria, que conduce al partido a los sectores conservadores y que por vía de consecuencia no tipifica el modelo de gestión partidaria, donde la oposición y la vinculación con los sectores populares constituyen el eje esencial del comportamiento histórico del partido. Esta semana Gallup publica una encuesta interesante en la que establece que el 77% de los ciudadanos con afectos por el PRD entienden que la gestión de partido opositor no llena las expectativas. Frente a eso que yo he dicho, que nosotros representamos una visión democrática, plural, participativa, que va a colocar al partido desde el punto de vista ideológico en lo que yo llamo el centro liberal y democrático, y que va a ir a hacer las cosas que el partido ha necesitado históricamente hacer para construir una mayoría.
formular políticas de alianza, no solo en los sectores que tradicionalmente se califican como partidos emergentes, sino en fuerzas sociales, en liderazgos emergentes. Tú reconoces, y yo, y muchos dominicanos y dominicanas, que en múltiples demarcaciones del país, el líder comunitario a lo mejor tiene mayor autoridad que el dirigente político. Y eso pasa en el orden religioso, en todas sus denominaciones, en el orden clubístico. Y yo pienso que metodológicamente a veces el partido no tiene esa fascinación por entender que la sociedad dominicana ha ido dando saltos fundamentales y que no podemos hacer un partido del siglo XXI con métodos del siglo XVIII. Frente a eso, yo quiero reiterar mi sentido de compromiso, primero democrático, que es dañino para el modelo político en la República Dominicana la existencia de un partido único, y que los contrapesos son indispensables, no como una formalidad democrática de seguir siempre en la oposición, sino para establecer las políticas de diferenciación en múltiples aspectos de la vida nacional, que la gente sepa qué pensamos los PRDistas en materia de salud, en materia de educación, en el costo de la vida, en calidad del gasto, en el elemento que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, que es el tema de la inseguridad. Es decir, cada vez que mi partido está ausente del gran debate nacional, yo entiendo que tenemos mucho más razones que otros para hacer una propuesta a la presidencia del partido, ser refrendada mediante los procedimientos democráticos, porque no puede haber democracia sin demócratas. Y yo estimulo, aspiro y estoy plenamente consciente de que la convención votada para el 27 de julio de este año, los PRDistas van a apostar a una visión de partido hacia el futuro, que reivindique los aspectos importantes del pasado, como la solidaridad, el sentido del compañerismo, la fe en un partido, la lealtad a una organización. Sin embargo, nos conectemos con los sectores que necesariamente son indispensables para la victoria: mujeres, juventud, y articulemos una política de respeto a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque es innegable que ya el país no es la sociedad dominicana de antes. Hace 20 años los partidos políticos podían imponerle sus mañas a la sociedad. Pero hay una política de fiscalización en el comportamiento de los partidos políticos donde es necesario tú comportarte en función de esos estándares. Por ejemplo, yo vi una declaración esta semana interesante de doña Licelo Marte de Barrio. Ella es presidenta de la Cámara de Cuentas. Y doña Licelo hace una reflexión interesante de cómo los partidos políticos no manejan sus finanzas correctamente. Y digo yo, nosotros desde los partidos políticos, hablo en plural, pero específicamente en mi partido, el PRD, no podemos ser garantes de la transparencia desde el Estado, diseñando políticas públicas, cuando no somos capaces de ser transparentes en el comportamiento de nuestra organización. Entonces, yo propongo hacia el interno del partido, por ejemplo, como una medida esencial en ese eje institucional que tenemos nosotros, impulsar lo que yo llamo la descentralización en el manejo de los fondos partidarios. Y en ese orden yo quiero convocar a muchos sectores de la vida nacional que sean observadores de primera línea de ese modelo de gestión institucional y transparente, que es lo que merece el PRD de estos tiempos. Claro. Ha llamado poderosamente la atención tu tesis, porque la voy a llamar así, de una reconciliación total del partido. Y tú, al contrario de lo que uno está observando en la gestión del ingeniero Miguel Vargas, de retaliación hacia algunos connotados, de gente que se le merece total y absoluto respeto. El último caso fue el de la propia Yanilda. Tú fuiste víctima también de la acción de considerada de este señor y así por el estilo. Pero tú en tu accionar, en tu verbo, en lo que tú propones, tú hablas de alianza total, de que nadie va a ser tocado. Y esto es importante, porque esto no es un concepto de lo que debe ser. Porque yo pienso que mi generación tiene que pasar un balance justo de las inconductas políticas en el pasado. Yo siento que nuestra llegada a la presidencia del partido lo que hace es cerrar el ciclo de los odios históricos en el PRD, donde muchos PRDistas entendían que la confrontación interna generaba tantas distancias que nos hacíamos enemigos militando en el mismo partido. Sí. Yo he dicho que el peor de lo de nosotros tiene que ser mejor considerado, mejor valorado que el miembro de cualquier otro partido. Claro que sí. Por un problema de la naturaleza de la organización. Somos compañeros y compañeras. Frente a eso, ¿qué yo creo? Que en la medida que fortalecemos institucionalmente al partido, reconducimos la organización. Por ejemplo, nuestra llegada a la presidencia del partido va a implicar automáticamente restituir el artículo 185 de los estatutos del PRD. ¿Qué consigna ese artículo? Que el que ocupa la presidencia del partido no puede aspirar a ninguna posición, fundamentalmente a la presidencia de la República. ¿En qué basamos ese argumento? De que las últimas perturbaciones institucionales en el PRD han sido el resultado de que se llega a la presidencia del partido
Y desde el partido se utiliza una ventaja comparativa respecto de otros compañeros y compañeras, y eso conduce a desequilibrios, a confrontaciones. ¿Qué yo he dicho? La llegada de nosotros, por la gracia de Dios y por el voto de la mayoría de los compañeros y compañeras, implica que el presidente del partido va a ser un gestor institucional, y por eso la tranquilidad vuelve al partido. ¿Qué hemos dicho nosotros al interno del PRD? Que no es posible construir con éxito una coalición de fuerzas políticas cuando no somos capaces de entendernos en la diversidad. Yo voy a convocar los organismos y al otro día voy a propugnar porque se cesen de una vez y para siempre las sanciones injustas contra compañeros como Hipólito Mejía, Orlando Jorge, Andrés Bautista, Gianilda Vázquez. ¿Por qué? Porque usted no puede ir al seno de la sociedad a construir una alianza cuando usted no es capaz de consolidarse internamente. Primero, la unidad interna dentro del PRD. Y en segundo lugar, yo veo que hay dirigentes de mi partido que no tienen un sentido concreto de lo que son los acontecimientos recientes. Y dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Por ejemplo, cuando los compañeros hablan de convergencia del PRD mayoritario, yo digo, miren, si el PRD ha sido coherente en algo, es en su reiterada vocación de concertación. Desde el Acuerdo de la Dignidad, pasando por el Acuerdo de Santiago, llegando al Acuerdo de Santo Domingo, el PRD ha sido un partido visionario respecto de unificar la diversidad alrededor de un propósito, llegar a la presidencia de la República. Y lo que está haciendo el sector mayoritario del PRD, la llamada convergencia, es construir un pulmón de respiración democrática, esperando que el PRD, por la fuerza de los votos internos, construya una opción en la presidencia del partido que entienda que la vía de alianza es una vía inteligente, no solo con partidos emergentes, sino con fuerzas sociales. Mire, por ejemplo, yo soy muy respetuoso del esfuerzo que hacen muchos dirigentes en procurar candidaturas presidenciales, pero ustedes se imaginan una gran alianza del PRD con un Eduardo Estrella en Santiago de senador. Repito, respeto su opción como candidatura presidencial. Ustedes se imaginan lo importante que sería una gran coalición con Virtudes Álvarez, María Teresa Cabrera, Fidel Santana, Guillermo Moreno. Yo pienso que eso es así. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el partido siempre tiene un porcentaje que liquida la posibilidad de, en primer grado, estoy hablando en términos jurídicos, de pasar en primera vuelta. Y si hace necesario desde ahora establecer una gran alianza, no solo sobre la base de aspiraciones a puestos congresionales y municipales, sino al diseño de políticas públicas eficientes. Yo quiero decir una cosa con mucha responsabilidad. Esta semana el Banco Central dio una cifra sumamente interesante. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana como en América Latina? Que hay un proceso de falsificación de los datos económicos con el objetivo de que esas cifras formales sean atractivas para el Banco Mundial, el BID y otros organismos. Miren, la República Dominicana en la actualidad tenemos un índice de desempleo de 15% del Producto Interno Bruto. ¿Qué implica eso? Que hasta el año 2013 los mecanismos de medición del conglomerado de dominicanos y dominicanas que están sin trabajo se medían en función de la gente de edades aptas para el trabajo sin encontrar trabajo. Bueno, el Banco Central se inventó un sistema metodológico diciendo que las personas que no tienen estímulo de ir al mercado laboral dominicano, aunque estén desempleados, no pueden ser contabilizados. ¿Por qué? Porque eso corresponde con una estrategia de reducir de 15% a 6.9% el nivel de desempleo para que frente a los organismos internacionales exhibamos que el país no anda tan mal. Y por vía de consecuencia tenemos un país con cifras reales de desempleo de 15%. Mira, la última vez que en la República Dominicana el nivel de desempleo llegó tan alto fue 18% en medio de una crisis sistémica bancaria en el 2003, cuando la crisis de Baninter. Y ahora tenemos en la República Dominicana un nivel de 15% de desempleo, con la gravedad que en los últimos 10 años de gestión del PLD, el 75% del empleo que se ha generado en la República Dominicana es en el Estado, no en el sector privado. Y todo el mundo sabe que cuando el empleo se genera en el sector público, no tiene calidad ni tiene buenos salarios. Por ello, de consecuencia, yo siento que desde la presidencia del PRD, enfocar un debate en esa dirección de desmantelar los intentos de falsificar los índices de desempleo que se correspondan con la realidad, con el intento que hace el Banco Central, es una forma de aportar a un debate civilizado e inteligente. Y la pregunta que yo hago, ¿dónde anda el compañero Miguel Vargas respecto de ese tema? ¿Usted lo ha escuchado? Con una propuesta, con un planteamiento, con una crítica. Hablo del tema del desempleo, que es un tema que le da fundamentalmente a los sectores depauperados del país. Y yo podría invertir todo el programa haciendo énfasis en ese tipo de temas. Claro, claro. Es sumamente importante. ¿Creía Miguel Vargas que podía salirse con la suya, ser el dueño del play, el dueño de la ampalla, el dueño del equipo contrario,
lógicamente, el codueño de su equipo, del bate, de la pelota y todo eso, y que no iba a pasar nada en el PRD. ¿Y por qué lo hizo, Guido? Mira, yo siento que el gran problema de la cultura política dominicana son las mentalidades autoritarias en una sociedad que es democrática. El PRD surgió contra una tiranía y ha sido un partido que a veces que nos desbordamos en nuestro comportamiento por un exceso de democracia interna, que tenemos que corregirlo. Sí. Ahora bien, era imposible que el compañero Miguel pensara que él se iba a constituir en amo y señor de un partido con esa tradición plural. Y él tuvo una estrategia equivocada. Él dijo, bueno, como Hipólito y Luis se fueron a la convergencia o al sector PRDista mayoritario, demostrado por las encuestas serias, yo me voy a quedar con el PRD. Y tú hablas en una terminología de béisbol. Él no solo quería ser el dueño del bate, la pelota, de la ampalla, sino cantar los strikes y las bolas. Además, y cuando llegara el strike, definir bolas. Y cuando llegara la bola, definir strike. Exacto. Frente a eso, ha habido una reacción natural de la dirección media y de la base del partido, convencida de que no puede haber, repito, democracia sin demócratas. Y frente a eso, el Tribunal Superior Electoral, ese que ha servido como sombrilla de amparo de Miguel Vargas en muchas instancias, le ha dicho, no es posible usted ir a un proceso de convención plural, abierto, participativo, sin delegado y sin padrón. Vuelvo al tema original. Oye las mentalidades. Miguel Vargas quería ir a una convención sin delegados y sin padrón, es decir, que los mecanismos de observación por excelencia no fueran respetados. Yo diría, bueno, eso es insólito. Ahora, como hay padrón, como hay delegados, se le dificulta el proceso. Y en un escenario de 1.100.000 electores, más o menos, es técnicamente imposible que él gane. Ahora, ¿tenemos todo el terreno avanzado? Sí, pero hay una parte fundamental. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si nosotros en el PRD no somos capaces de ser cuidadosos y cuidadores del voto, evidentemente el compañero Miguel Vargas va a apelar al único recurso que le queda, el dinero. Sí. Porque no hay dinero del mundo que compre a todos los PRDistas. Pero por la naturaleza clientelar que hay, la fuerza de los recursos va a pretender transformar la voluntad que la marcan las tendencias. Tú te paras en un parque, va a un colmado, un colmadón, y la gente, cuando tú comparas Guido o Miguel, evidentemente tiene simpatía por nosotros. Claro. Tú hablabas de los recursos que tiene, y son muchos, pero este señor es capaz de seguir comprando más todo lo que ha comprado, al extremo de que el común de la gente dice, eso que siguen a Miguel Vargas abandonado es porque son empleados de él. ¿Qué pasará, por ejemplo, tú enfrentarte a una maquinaria tan difícil, tan fuerte, hasta en el aspecto económico, y fuera del PRD, él ha amarrado toda su chiva, como decía el hombre de la Máximo Gómez 25, para lo que pueda pasar? ¿Tú no le temas que se haga ahí una tramposería y te afecten a ti? Mire por qué. Y en el eventual caso, porque en la política lo acepta, en el hipotético caso de que eso suceda, ¿cuáles serían las acciones? En primer lugar, hay dos factores. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Miguel tiene poderes fácticos, tiene un arreglo en la Junta Central Electoral, tiene dinero, eso es innegable. Y la pregunta que yo hago es, ¿tiene la gente? Lo que dicen los mecanismos de medición que él no tiene la gente. Y en un proceso democrático que lo que va a prevalecer es la voluntad de la gente. De la gente. Sí. Segundo lugar, ¿cómo un partido con las características del PRD de puertas abiertas tú puedes tener una persona que sea impugnada en las mediciones, pero que se pueda imponer en el partido? Eso es literalmente imposible. Sí. Ahora, frente a eso, ¿qué debo hacer yo? Cuidar el voto. Ese es mi desafío fundamental, cuidar el voto. Sí. Y tengo un proceso de entrenamiento de dirigentes en todo el territorio nacional que van a hacer de la convención el último refugio de posibilidades democráticas en un partido de 75 años de historia, que es el PRD. Entonces, frente a eso, yo auguro éxito en la gestión. Resistencia, evidentemente. Miguel se autogestionó una estructura de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención de todos empleados de él, comenzando por Julio Mariñez, que es una persona que está a su servicio. Ahora, en el año 1978, Balaguer tenía la guardia, la policía, los fusiles, y la gente salía a votar. Los tanques, los P-51. Cuando una idea le llega a su tiempo, no hay fuerza humana que la detenga. Y frente a eso nosotros estamos apostando a un partido que va a depositar en las urnas la voluntad de reconstruir la democracia interna para garantizar la victoria en el 16. Pero claro, y los más grandes imperios que ha producido la humanidad han pasado de su tiempo.
Uno habla del imperialismo norteamericano, pero ¿y el imperialismo romano? Sí. Y hace tiempo que pasó. Y Joaquín Balaguer y Ricardo también hace tiempo que pasó. Tú hablabas de la gente que te sigue y yo lo comentaba como al introito de este programa. ¿Qué cantidad de votos se necesitaría en esa convención para, en tu caso, ganar la presidencia del PRD? Bueno, ¿con cuánto cuenta tu contrario, que son los contrarios de muchos que te siguen? Mira, técnicamente en el PRD hay una especie de discusión sobre quiénes tienen capacidad de votar. Miguel se hizo un padrón entre octubre y febrero de forma clandestina y subrepticia bajo la tesis de que nadie iba a participar. Sí. Pero el problema es que solo inscribió 52,000 personas. Entonces, en un partido de 2 millones y tantos de electores no puede haber un padrón de 52,000 personas. No. La esencia del debate futuro en el PRD es sobre el padrón y quiénes votan. Sí. Pero vamos a esperar ese momento. Ahora, te quiero decir lo siguiente. ¿Dónde él va a fundamentar las expectativas de sus posibilidades? Negada por las encuestas serias y rigurosas. Sí. Él utiliza los alcaldes de muchas demarcaciones pretendiendo que con la nómina de empleados, esos empleados van a traducirse en votos en el proceso. Y le ha garantizado de antemano a muchos síndicos, a que ahora le llaman alcaldes, que van a ser candidatos sin ir a convención. Por ejemplo, en un acto innoble, antidemocrático, vulgar y negador de la esencia del PRD, él hizo un acuerdo con Chacho Landestoy y el diputado Ramírez Santos en Baní, mediante el cual, en un hecho sin precedente en la historia democrática del país, Miguel Vargas de antemano le daba los espacios de dirección en el partido mediante un acuerdo. La prensa lo recogió eso. Pero además designaba los diputados regidores y hasta el municipio de Matanza él designaba quién era el síndico. Lo que revela que es contra una mentalidad autoritaria que estamos compitiendo, excluyente, que ha transferido las reglas del sector privado a los partidos políticos y son reglas totalmente diferentes. Pero yo repito, el que crea que solo con la garantía de Miguel permanecer en la condición de alcalde, regidor o diputado o diputada va a conducir a la victoria está equivocado. Porque los PRDistas van a votar en mayoría por nosotros. Yo te puedo advertir y pronosticar que esta victoria va a ser 80-20. Wow. Bueno, si es así que estamos hablando, entonces ya es un hecho y ojalá sea así. Y tiene que ser así. Porque el PRD no puede autodestruirse. Aunque como yo decía al principio, algunos lo han intentado varias veces y han fallecido en el intento. El ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez dirigió a mitad de esta semana un discurso a toda la nación. La gente esperaba que él iba a definir su posibilidad de aspirar a la presidencia de la República, algo que ha traído tanto tirijalas y tantas cosas en la relación Miguel Vargas y él, y entre tú y el propio Miguel, etcétera. Y es importante uno recoger la opinión tuya en torno a eso. ¿Qué tal si escuchemos entonces al expresidente Hipólito Mejía para entonces venir contigo y tus reacciones en torno al discurso de él? El tema que considero de especial importancia. En primer lugar, la situación económica y social de la nación. En segundo lugar, las próximas elecciones nacionales a celebrarse el 15 de mayo del año 2016 y por último mi participación en este proceso electoral. Al culminar el gobierno de Leonel Fernández, nuestro país, en lugar de ser una nación donde reinaba el progreso, como él dice, estaba afectado por una grave crisis donde reinaba la desesperanza. ¿Qué ha cambiado de esa realidad dramática a casi 2 años en la gestión del presidente Danilo Medina? Lo más visible es su estilo sencillo de gobernar en comparación con el estilo arrogante de Leonel Fernández. Las condiciones de vida durante la presente gestión continúan deteriorándose significativamente. Los dominicanos padecemos los efectos de las continuas alzas de precios de los combustibles, el aumento del precio de los alimentos y los medicamentos, la falta de empleo de calidad, especialmente entre jóvenes y mujeres que ingresan a la edad laboral, y el creciente endeudamiento que hipoteca la vida de la juventud que hoy para los próximos 30 años.
En adición a esos problemas de naturaleza económica, vemos como la delincuencia se ha desbordado, llenando de miedo y dolor a las familias, a lo que se añade la impotencia que sentimos todos frente a un sistema judicial que privilegia a los corruptos y favorece la impunidad. Esta realidad la demuestra con mucha propiedad el Banco Mundial, cuando afirma que solo 2 de cada 100 dominicanos han mejorado sus condiciones de vida. 19 de cada 100 viven en peor situación y 79 de cada 100 no han tenido ninguna mejoría en sus condiciones de vida durante los gobiernos del PLD. Esa afirmación proveniente de un organismo internacional de tanta credibilidad es un mentis profundo a la falsa noción de progreso que pregona el Partido de la Liberación Dominicana. Los únicos que no entienden que el país anda por un sendero equivocado son aquellos dirigentes PLDistas que se han enriquecido a la sombra de la corrupción y de la impunidad con que han ejercido el poder y quienes pretenden continuar a cualquier costo en el gobierno. Nosotros, así como la mayoría del país, entendemos que esta realidad que acabamos de describir constituye una seria amenaza a la estabilidad social y a la paz. Una bomba de tiempo que nadie sabe en qué momento puede estallar, ni el daño que puede causar sin excepción a cada uno de nosotros. Otra amenaza a la democracia dominicana y a la paz que debe recibir la más alta atención de la sociedad lo constituye el panorama de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Bien, ¿cómo visualiza tu partido este discurso tan anunciado, tan esperado por la política nacional del propio ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez? Mira, tiene múltiples lecturas. Desde mi perspectiva, como parte de una nueva generación en el partido, yo felicito al compañero Hipólito Mejía porque ha reiterado que él no va a ser obstáculo para el desarrollo de nuevos liderazgos. Lo que ha prevalecido en la lógica de la República Dominicana en múltiples partidos, y el PRD quizás no es la excepción, es el hecho de que a una nueva generación se le cierran las puertas. Y yo soy, inclusive que hablo en primera persona, una manifestación muy clara de cómo Hipólito Mejía le da la oportunidad. A mí me hizo consultor con 30 años. Sí. Es una persona que tiene plena conciencia de lo importante que es darle participación a la gente joven. En ese mismo orden también quiero decir lo siguiente: el compañero Hipólito Mejía es un ente activo en la vida nacional. Claro. Y en la democracia, cuando usted quiere liquidar electoralmente a alguien, tiene que competir con él. No utilizar otros recursos para radiarlo. No hay otra arma. Usted no puede ser demócrata en una dirección y antidemocrático en otra. Pero también quiero sostener la idea siguiente, y es que él se ha reafirmado en ese discurso como compromisario de la suerte política de la democracia dominicana. ¿Frente a qué acontecimiento? Al acontecimiento de que hay un sector dentro de mi partido, minoritario, que ha hecho una especie de juego legitimador del PLD. Y él lo que ha hecho es ser crítico frente a Leonel Fernández, crítico frente a la actual administración y asumir un compromiso de futuro en el PRD sin construir las nuevas generaciones. Y yo saludo de verdad la iniciativa del compañero Hipólito Mejía porque él es un ente básico dentro del partido y siento que tanto Luis Abinader como él constituyen la gran mayoría en el PRD. Claro que sí, claro. Y entonces, ¿qué sucede de la convención ya para efectuarse en próximos meses? De ahí en adelante, Guido Gómez Mazara, nuevo presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Qué bien, aleluya. Con relación entonces a los restantes dirigentes del partido, los que sean electos o no electos, habrá una especie de perestroika, una operación limpieza. Mira, ningún político avanza hacia el futuro con una mochila de resentimientos. Yo no soy un persecutor de nadie. Por el contrario, yo soy el garante de construir la unidad en el marco de la diversidad. Y los compañeros y compañeras que legítimamente simpatizan por el compañero Miguel Vargas deben saber que seré el primero en defender su participación y un conteo de votos con transparencia. Seré el primero, repito. Ahora bien, hay aspectos que son importantes. Sí. Organizacionalmente el PRD necesita un remenión,
Porque el partido responde a esquemas de una sociedad que hemos ido superando. Sí. Y por vía de consecuencia yo siento que hay que aceitar esa maquinaria. No solo hacerlo un instrumento de la gestión opositora por excelencia, sino construir el modelo de dirigente político que llene las expectativas del país del siglo XXI. Por ejemplo, mi compromiso es restituir la escuela de formación política en el PRD. Sí, sí. No es posible que en el siglo XXI tengamos a un partido político que no forme, entrene, adiestre a sus dirigentes y sus dirigentes para el gran debate nacional. Y para que la ciudadanía que no se activa en los partidos políticos sienta la lógica de diferenciación, que la gente sepa qué pensamos los PRDistas sobre estabilidad macroeconómica, seguridad pública, salud, educación, calidad en el gasto, relaciones con Haití, política exterior, que son los ejes temáticos para que los PRDistas defiendan lo que somos en la guagua, en el carro, en el colmadón, en el parque, en el patio, en todos los escenarios. Y en esa misma dirección yo siento que mi gestión hacia la presidencia del partido va a estar enfocada en abrir las ventanas de participación, construir un bloque de coalición electoral de sectores diversos dentro de la sociedad dominicana, pero fundamentalmente reconectar el partido con los sectores medios y de base, que tradicionalmente le dieron razón de ser al PRD, y garantizar a una clase media, que en la República Dominicana ha sido víctima de políticas económicas que reducen su capacidad, que hoy se compra menos con más, y que las expectativas fundamentales en materia de empleo, de calidad en el gasto, de nivel de vida han sido profundamente reducidas. Y digo yo hoy que la clase media en la República Dominicana está en vía de extinción y que los sectores hegemónicos han tenido que confrontar este gran dilema. Y es que en los últimos 10 o 15 años, producto de prácticas de corrupción, mucha gente que ha ido al Estado ha transferido patrimonio público en capital privado y se ha constituido en un competidor desleal de los grupos oligárquicos y burgueses que tradicionalmente han desarrollado la gran industria en la República Dominicana. Digo yo, que en cada actividad financiera del sector privado formal, usted encuentra gente que hace 15 o 20 años no estaba, pero con la fortaleza de su participación en las arcas públicas, se ha constituido en un competidor de esos sectores. Sí. ¿Te consideras, Guido Gómez Mazara, un visionario con esta idea tuya tan bien sopesada, también aceptada por el mundo político nacional? O como le dijo un amigo al pelotero aquel, ¿y quién te dijo que diera el jonrón? Sí. Bueno, la verdad es que tú conoces mis orígenes, una parte importante del país. Yo vengo de un lugar de tradición democrática. Que un político de raza. Ha sabido combatir situaciones y de género. En el ámbito de la pluralidad política que ha vivido el país en momentos de oscurantismo. Y yo siento que quizás ese énfasis familiar, ese sentido de compromiso me ha conducido a ver la política siempre con un sentido crítico. Provisionario no soy, yo sigo siendo el nieto de una lavandera, que nació en Ciudad Nueva, hijo de Carmen y del Moreno, y que ha tenido aciertos y desaciertos, pero que sobre todas las cosas tiene un profundo sentido de compromiso para hacer su contribución con las reformas democráticas que el país requiere, porque no puede haber democracia plena sin partidos políticos que funcionen correctamente. Claro, está muy bien dicho eso. Y, era humano. Sí, claro. Terencio decía... Nada humano mensajero. Exacto, Orlando Martínez lo tenía como pensamiento en su columna. Estamos hablando del PRD por dentro, como si hablamos de cualquier familia dominicana que dice el parangón por dentro, pero concluida la convención y las aguas vuelven a su redil. Y el PRD opositor, el caballo, el glorioso partido que hacía vibrar, como tú ahora, guardando la distancia y la diferencia, ha hecho vibrar a esa organización con tu posición, y yo personalmente te felicito, que será el PRD opositor de ahí en adelante. ¿Qué hacer? Mira, porque tú has dicho algo, la clase media en cualquier sociedad es la pensante, la que aporta y toda esa cosa, y aquí estamos totalmente en el suelo. Mira, yo siempre he dicho que el gran error estratégico en los últimos 8 años del partido ha sido que con el afán de conectarnos con los sectores históricamente antagónicos, hemos perdido nuestra base social. Y yo no creo que el modelo opositor histórico del PRD encaje en la noción de la sociedad dominicana de hoy en día. Lo que hay es que repensar las políticas opositoras. ¿Por qué en la década de los 70
el ejercicio opositor del PRD tenía una característica especial, porque la sociedad demandaba de derechos humanos, libertades, no exilio, no presos políticos. O sea, en esa coyuntura el PRD tenía un modelo de gestión opositora. Sí. Ahora, en la actual coyuntura, ¿cuáles deben ser los ejes temáticos de un modelo político opositor? En primer lugar, ir de la crítica a la propuesta. Sí, sí. Yo no creo en la crítica por la crítica, yo creo en la crítica, en el cuestionamiento para hacer los aportes y establecer las políticas de diferenciación. Ahora, en ejes fundamentales, yo pienso que un partido de oposición como el nuestro tiene que tener, en primera línea, el tema ecológico. No es posible que mi partido no se haya pronunciado bajo la dirección de Miguel Vargas sobre el tema de Loma Miranda. Yo soy de los que cree que hay que acompañar una parte importante de los dominicanos y dominicanas, sobre todo los de La Vega y esos sectores colindantes, en entender que hay que desarrollar una conciencia ecológica. El PRD tiene que marchar en favor de declarar Loma Miranda como parque nacional. Claro que sí. En ese mismo orden. El PRD tiene que hacer un trabajo serio, responsable, consistente en los sectores populares en la República Dominicana para que el nivel de inseguridad ciudadana no siga afectando terriblemente el día a día de la gente. Hay personas que van a la iglesia y que han cambiado hasta los horarios, porque a la hora que retornan no pueden tener garantías mínimas de llegar a sus hogares tranquilos. El PRD tiene que reaccionar en esa dirección. El PRD tiene que definir con mayor responsabilidad frente al país el tema de la participación en el empleo. En la República Dominicana, 608.000 jóvenes entre 17 y 24 años no tienen ni empleo ni trabajo, los famosos NINI. Ni trabajan ni están, bueno, educándose correctamente. Entonces, eso genera un dilema, un desfase entre los requerimientos del mercado laboral y la incapacidad del país conectarlo con eso. El PRD tiene que transitar con efectividad. Ahora, el PRD tiene que ser lo suficientemente responsable de acompañar a las políticas públicas del gobierno que son efectivas. Nosotros apoyamos como dirigente político el 4% a la educación. Qué bueno que la administración del presidente Danilo Medina está haciendo énfasis en construir escuelas en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué adicionamos a eso? Que hay que desarrollar los recursos indispensables para capacitar al maestro que bien forma a nuestros estudiantes en toda la República Dominicana. Yo creo mucho en eso. Además, yo pienso, por ejemplo, que el PRD tiene que acompañar a nuestros profesionales de la salud en el tema de los hospitales públicos en el país. Yo visito con frecuencia San Cristóbal, que es una provincia de mucha importancia. Sí, sí. Y los niveles de afección que tiene con el último virus, la chikungunya, es un virus que ha dado terriblemente a parte importante del país, pero en San Cristóbal ha generado una epidemia terrible. Lo tratamos la semana pasada con tu amigo Jesús Ferigles. Excelente. Entonces, científico. ¿Cuál es la visión del partido respecto de la crítica y la propuesta de solución? Yo me sentiría distinguido acompañando al doctor Ferigles y a otros médicos prominentes, haciendo la crítica al gobierno y señalándole las propuestas de solución, como se hace en cualquier país medianamente civilizado. Pero también yo creo que el tema del costo de la vida es un tema que llama la atención en la República Dominicana. Sí, yo cuando hablamos de delincuencia me pregunto, cuando la policía detiene a un delincuente, señor gobierno, como diría el amigo aquel, usted le ha preguntado a ese infeliz diablo, ¿por qué está en esa actividad, en ese empleo que es la delincuencia? No, y además, las cifras estadísticas revelan, mi hermano Fabricio, que es economista, hizo un trabajo muy interesante publicado por INTEC, entre Juventud y Empleo. Hay una correspondencia directa entre índices altos delictivos y falta de oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué hace el joven en la República Dominicana? En tu generación y en la mía, la esquina era un centro de creatividad política, de militancia deportiva. La gente iba al club cultural o se activaba en un partido político. Como las ideologías están en bancarrota y la fuerza del clientelismo nos ha derrotado, la esquina en los barrios marineros se constituye en una fuente de creatividad delictiva. Cuando el joven no tiene ni trabajo ni ofertas educativas, lamentablemente va al mercado delictivo. ¿Qué políticas públicas estamos diseñando para disolver esa acción? Ninguna. Con la gravedad que cuando enfrentamos el tema delictivo solo apelamos a los requerimientos de carácter represivo. Yo creo que hay que combinar oferta de trabajo, oportunidad de empleo con otros aspectos y modificar la cultura policial que existe en los barrios. Porque la policía nuestra, que es eficiente, que tiene aspectos positivos y negativos, es una policía que se construyó para Guerra Fría y para represión. Y hay que reconstruir el modelo de gestión comunitaria de relación de la policía con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay otros componentes en la solución del conflicto que no están resueltos. No es posible que un cabo, un raso, un sargento, con los salarios que devenga, tenga la autoridad para perseguir al narcotraficante del barrio, al delincuente del barrio. Es una suma de muchos elementos y cada vez que yo veo al gobierno central
haciendo énfasis solo en las políticas represivas, digo yo, y las educativas, y la oferta de empleo. Ese es el modelo de gestión opositora que yo voy a encabezar desde la presidencia del PRD. El caso haitiano, esa ley tan pésimamente manejada por los entendidos o no en ese tipo de cosas. Yo que hablé en 2 ocasiones en una comisión que vino aquí de la OEA y nos invitaron nosotros, el Colegio de Periodistas, y le explicaba que yo en tantos años que tengo en esta carrera nunca había visto una situación tan pésimamente mal manejada desde arriba con relación a orientar a la gente en torno a la ley 168. Mira, ¿cuál es tu percepción? Lo primero que debo decir es que yo como profesional del derecho estuve totalmente en desacuerdo con la sentencia 168. Primero por mis convicciones jurídicas, por mi sentido de ser una persona que cree en una concepción liberal de las políticas públicas. Siento que eso es una actitud regresiva, producto de mentalidades autoritarias y conservadoras y de derecha que han prevalecido en la vida pública dominicana en los últimos 15 o 20 años. Y que lo que hacen es reiterar un discurso de carácter neofascista y fundamentado en una bandera de carácter nacionalista, lo que están es dándole espacio a prácticas impropias del siglo XXI. Son los mismos que reaccionan con energía cuando se persiguen a los dominicanos en Estados Unidos, pero son los mismos que actúan diferente en la República Dominicana frente al tema migratorio. Ahora, frente a una decisión de un tribunal, yo aplaudo la iniciativa del Poder Ejecutivo tendente a establecer un mecanismo formal para oficializar el estatus de muchos dominicanos, repito, dominicanos con ascendencia haitiana, que nacieron en la República Dominicana, que hasta el año 2010 existía el principio del jus soli en la República Dominicana y por vía de consecuencia no debieron ser impactados por una sentencia que hubiese sido más efectiva si se reduciría al ámbito del 2010 cuando reformamos la Constitución. Pero cuando retrotrajo a 1929, indefinió de forma técnica el estatus de muchos dominicanos en la República Comenzando Dominicana con Peña por su Gómez. origen haitiano. Y yo que vengo de un partido que es el partido de José Francisco Peña Gómez, no me voy a prestar bajo ningún concepto a hacer este tipo de defensa, pero yo aplaudo la iniciativa del Poder Ejecutivo que lo que trata es de conculcar un exceso jurídico emanado del Tribunal Constitucional. La gestión del presidente Danilo Domínguez ya va a cumplir 2 años. Danilo Medina, Danilo Domínguez. ¿Cuál es la opinión tuya con relación a esta gestión de 2 años de Danilo? Tiene luces y sombras, yo voy a las luces. Yo pienso que los ejercicios de aproximación que hace el presidente Danilo Medina todos los fines de semana de incluir los sectores históricamente excluidos es importante, hay que aplaudirlo. Yo pienso que cuando el presidente Danilo Medina desencaja 10.000 millones de pesos para garantizar acceso al préstamo a través de las pymes, sectores que históricamente han sido excluidos de la política de financiamiento, eso es importante. Yo pienso que cuando el presidente Danilo Medina hace un esfuerzo serio para que el 4% se cumpla, construyendo escuelas en todo el país, eso es importante, eso es positivo y hay que aplaudírselo. La oposición no puede ser un ejercicio de mezquindad constante. Hay aspectos que yo pienso que son parte del desafío futuro. El pacto eléctrico, eso es un desafío por delante que tiene el presidente Danilo Medina. Pienso que la generación de empleo es un desafío que tiene el presidente Danilo Medina. Siento que también asumir con mayor responsabilidad el combate a la delincuencia y la inseguridad es un desafío que tiene el presidente Danilo Medina. Y por qué no decirlo, preservar las conquistas que en el ámbito laboral se han mantenido los últimos 40 o 50 años. Cualquier intentona de regresar a épocas superadas, siento que debe contar con el no rotundo del Poder Ejecutivo y de otros sectores de la vida nacional. Me preocupa la clase media, cómo se ha reducido el poder adquisitivo de la clase media. Me preocupa profundamente el nivel de desigualdad y de inequidad social que hay en el país. Cómo en la República Dominicana, cuando avanzamos en los estándares y en el crecimiento económico, los sectores de la economía que crecen, como el de la minería y el turismo, no impactan tanto en la generación de empleo. Lo doy como dato. El sector de la economía que más creció fue el sector de la minería. 400 y tanto por ciento producto del acuerdo con Barrick Gold. Sin embargo, ese crecimiento significativo en ese sector de la minería no impacta más allá del 0.37% en la generación de empleo. Concluyo, los sectores de la economía que crecen no impactan positivamente en la generación de empleo. Y el principal desafío de la República Dominicana es generar empleo. Así es. Decía Carlos Marx que el problema de la diferencia social
lo que estamos viviendo ahora nosotros como país, como región, se debe a la mala distribución de los bienes que produce la naturaleza. Ahí está todo. No es Lo posible dijo que hace 100 Mira, años, que está volviendo a ponerse de moda otra vez Carlos Marx a propósito del fracaso de todos estos imperios. No es posible que el 5% de la población tenga el control del 53% de lo que se produce en el país. Eso no es posible. Eso se llama inequidad y desigualdad social. Y contra eso hay que luchar en la República Dominicana. Tú sabes que 80 personas a nivel global tienen más del 70% de la economía. Pero así no fue que hablamos en Villajuana. No, así no se Lo que hay que puede. procurar es por una justa distribución del ingreso. Claro, ante todo, ciertamente. Se nos agotó el tiempo, doctor. Gracias a ti, gracias a ti. Caramba, qué inmenso placer. Cuánto te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Y nos vemos entonces después ya cuando se celebre la convención y ya tú estés como presidente del partido y hagas tus arreglos y eches a andar tu idea brillante que hay puesto durante todos estos tiempos. Después darte las gracias a ti, doctor Guido Gómez Mazara. Nosotros le decimos a ustedes de nuevo, pues en otro cara a cara.